Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. ¿Cómo les ha ido? Preguntas acerca de las actividades, cómo vamos. Bien, profe. Todos presentaron listening test. Profe, buenas tardes. Sí, ¿Cómo señora. estás? Profe, también. Yo lo presenté, Profe, una pero tengo pregunta. algo que ¿Me decir. podría explicar sobre la actividad? La de speaking ya vamos a hablar de ella, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Listo. Keiner, ¿qué Profe, yo tengo tenés? una pregunta sobre el ebook. Fabián, listo. Dale, pregunta. Es que, digamos, como yo entré la semana pasada hasta ahora a las clases, quería saber en qué módulo van, porque pues en el curso pasado nos pidieron hacer los módulos, entonces no sé si lo estén manejando esta vez también o qué. Sí, ya te explico cómo lo vamos a hacer. Espérame que les comparto la asistencia antes de que me olviden. Ya les explico. Listo, entonces, para recordarles cómo vamos a trabajar el ebook. Bueno, ingresamos al aula, buscamos nuestro ebook, que aquí ya lo tengo abierto. Vamos en el módulo 3 por ahora, ¿sí? En esta semana estamos trabajando Present Progressive, Past Progressive, Simple Present and Simple Past. Esas son las actividades que corresponden a este módulo. Y la idea es que ustedes vayan desarrollando. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Sí, Sí, señora. señora. La idea es que ustedes vayan desarrollando los módulos, pues a medida que vamos avanzando las actividades del curso, pero igual pueden ir adelantando si quieren. Entonces, vamos a tomar 4 pantallazos de evidencia de cada módulo. ¿Listo? Entonces pueden desarrollar el ejercicio que quieran. Pues la idea es que los hagan todos, pero tengan 4 evidencias de cada módulo. ¿Listo? Y para que les queden así bien bonitas, bien organizaditas, yo les sugiero, claro que lo pueden hacer de otra forma, hacerlo así como en diapositivas y en aquí en PowerPoint, y en cada diapositiva entonces colocan los 4 pantallazos. Título, módulo 1, 2, 3, 4, hasta el 10 vamos a trabajar. Y aquí van colocando los 4 pantallazos. Como cada módulo les hace la corrección de las actividades, recordemos que entramos por aquí por Course Content. Aquí tenemos ebook, se nos abre una ventanita aparte, donde vamos a ver el ebook, ¿cierto? Aquí están los módulos, módulo 1, empezamos con decir los ejercicios, vamos acá en el módulo 3 y vamos desarrollando, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a suponer que ya escuchamos el ejercicio, resolvemos, damos clic en check, que es ver cómo calificar la actividad. Si queremos hacerla, pues tenemos dos mal, entonces queremos repetirla, damos clic aquí en refresh, que nos borra lo que tenemos ahí y luego volvemos a calificar. Cuando tengamos todo en verde, entonces damos enviar respuesta y aquí vamos tomando las evidencias. Aquí dice qué módulo corresponde, entonces 4 pantallazos de cada módulo. Estas actividades las vamos a entregar en la semana del 20 de mayo. ¿Sí? Hasta el 20 de mayo vamos a recibir esa actividad. Ay, perdón, sí. Ah, sí, sí, sí. Hasta el 22 de mayo vamos a recibir esta actividad. Recuerden que en esta vez sí vamos a tener puntos por el ebook. Entonces, esta actividad del Writing Forum, que vale 90 puntos, entonces 45 son para la actividad de Writing y 45 van a ser para las actividades del ebook. Entonces, eh, pues es para que se pongan al día con esas actividades. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra preguntita tenemos? Profe, qué pena, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. Si se escucha ruido exterior, me perdonarán.
Sí, No entendí el módulo, no sé si es hacer todas las actividades y enviar un pantallazo de solo una actividad de un módulo o hacer las actividades y enviar todos los pantallazos del módulo. 4 pantallazos por módulo. Ahí, de cualquier O sea, actividad. de cualquiera de los ejercicios. Cada módulo tiene más o menos 11, 12 ejercicios, entonces por lo menos tú vas haciendo y dices, ah, bueno, voy a hacer este. No me van a enviar los 4 seguidos porque pues hay diferentes temas. Entonces, pues pueden hacer por lo menos este ejercicio 2, el 4, el 8, el 10, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este. Los ejercicios que quieran hacer de cada módulo van a enviar los pantallazos. La idea es que lo hagan todos pues para aprender, para practicar, ¿cierto? Pero envían solo 4, pues ¿por qué 4 nomás? Porque si no nos va a quedar un archivo demasiado pesado para que ustedes envíen y pues no va a ser posible pues que sea óptima la recepción de ese documento. Bueno, entonces ese y este documento al final lo pueden guardar como PDF para que cargue súper fácil. ¿Listo? Ya más adelante les vamos a decir eh, las actividades que vamos a realizar o cómo lo van a enviar o a qué correo. Profe, a esa clase de hoy a las 12:30 asisto o porque la clase, bueno, como quieran asistir. Listo. Bueno, entonces, ¿qué otra pregunta tienen? Yo, profe, una pregunta. Eh, yo hice el listening, pero la primera me saqué 85 y después la volví a repetir, pero no me había dado cuenta y a la final me subió la nota más baja, que fue, no me acuerdo, creo 64. Ah, ok. Envíame el pantallazo del centro de calificaciones de donde dice calificaciones y revisamos. ¿Listo? Vale. Listo. Gracias. Bueno. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, le Profe, quería sobre el video. Listo. Esa ya la voy a explicar. Preguntas ebook, otras actividades, listening. Quienes no hayan hecho listening tienen que escribirnos si son del profe Sebastián o son de mi curso para habilitarles la actividad porque esa actividad ya venció. Y la actividad de Diagnostic está abierta hasta hoy. Así que esa la pueden presentar, pero listening sí nos deben escribir para poderles dar acceso a esa actividad. ¿Listo? Bueno, entonces, si no hay más preguntas al respecto, vamos a iniciar con la clase de hoy y donde voy a explicar primero la actividad del video. ¿Listo? Bueno, entonces recordarle los horarios, martes 2:30 y 7 p.m. conmigo, miércoles a las 10 de la mañana y a las 7 con el profe Sebastián. Eh, el jueves tenemos a las 10 con el profe Sebastián, a las 2:30 conmigo y a las 7 conmigo, pero esta noche no voy a poder dictarle la clase, se me presentó una situación familiar y no los puedo acompañar, ¿listo? Así que hoy no va a haber clase a las 7 de la noche, ¿listo? Les envío más bien la grabación de esta clase, pues que va a ser lo mismo para quienes no puedan ingresar. Bueno, recordarles las calificaciones, cómo es que vamos a trabajar. Recuerden que no solo es asistir a las clases, sino también hacer las actividades, porque aquí la suma de estos puntos es la que nos va a dar la aprobación del curso. Recordemos que el mínimo para aprobar son 300 puntos. Ya ustedes lo saben porque si están aquí en este curso es porque aprobar. Listo, espérame que por acá tengo y tengo alguna. Juan Diego, dime. Una pregunta a uno dónde puede ver las calificaciones que lleva por ahora. Bueno, muy importante la pregunta. Bueno, ¿alguien quiere compartirme su pantalla? Porque es que en mi plataforma de tutor se ve diferente. ¿Quién está por ahí con la pantalla con el curso abierto? Profe, y aparte es otra pregunta. Ujú. Y lo del certificado que uno acabó el curso de A1, ¿dónde uno Estamos lo puede trabajando en encontrar? eso. Ya se están haciendo, pues son casi 600 certificados. Yo creo que antes de mitad de este mes ya lo van a tener en su correo. Sí, se había quedado enviar hasta el 20, pero pues no ha sido posible porque
pues son varios los trámites para que ese certificado sea válido, toca poner unas firmas electrónicas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en eso, ¿listo? Bueno, alguien que quiera compartir pantalla, que tenga para que me muestre dónde ubicamos las notas. ¿Quién tiene la plataforma abierta? Es que la mía. Yo, profe Juan, es que hice la pregunta, pero tengo un internet, profe. Ah, ok. ¿Intentamos? Vamos a mentir, profe, entonces. Bueno, espérame. Listo. Ya puedes compartir. Me gusta que la vean directamente cómo es directamente del campus, porque pues a mí me parece diferente. ¿Listo, profe? Listo. Entonces vamos a la parte izquierda. Baja un poquito más, la parte izquierda por ahí, baja un poquito más. Donde dice participantes. Ahí. Participantes. Ahí podemos darle clic ahí. Ahí podemos ver quién es nuestro tutor y los compañeros del grupo. Entonces yo soy tu tutora y el grupo al que perteneces es el 53. ¿Listo? Por ese mismo lado donde estabas hay un botoncito que se llama Grades. Abajito donde decía participantes. ¿En qué pedazo, profe? Abajo donde dice, bueno, ahí dice los grados porque lo tienes en español. Ahí donde dice los grados, pero son grades, son las notas. Listo, mira, ahí tienes los puntos de las actividades. Llevas 86 puntos, de la primera 18 de 25 y de la segunda sacaste 68 de 85. ¿Listo? Entonces ahí puedes ver las notas que tienes. Listo, profe, muchas Y gracias. arribita tenemos el correo. Miren, no revisan esos correos que yo les envío. Ay, caramba. Ahí está la actividad de speaking para que revisen el último correo, el que les envié ayer. En la parte superior, donde está tu nombre, ahí hay ese es el correo. Por ahí nos pueden escribir, revisar la bandeja de entrada y ahí pueden revisar los correos. Listo, Juan Diego, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias también. Listo. Bueno, entonces ya sabemos por dónde vamos a revisar los puntajes. Para que estén pendientes de esas notas, de completar sus 500 puntos. Y vamos a iniciar con la actividad de speaking. Esta actividad que tiene 90 puntos también es muy sencilla, similar a la que hicimos el año pasado, en el curso pasado. Vamos a trabajar individual o en parejas, como lo quieran hacer. La actividad abrió el 28 de marzo y va hasta el 17 de abril. 90 puntos. La situación ahora va a ser turismo. ¿Sí? Vamos a hablar de podemos escoger hacer el cambio de una reserva, reservar unos tiquetes y si van a hacerla solitos, entonces van a explicar un plan turístico. Entonces ustedes escogerán cuál de las situaciones trabajan. Si van a trabajar solos, entonces explican su plan turístico. Y si van a hacerlo en parejitas, pueden utilizar cualquiera de estas dos situaciones. Un cliente que va a cambiar su reserva, por ejemplo, tienen una reserva para ir a Cartagena y resulta que no les dieron permiso en el colegio, entonces van a la agencia de viajes a hacer sus cambios. Y la otra situación es una persona que quiere ir a viajar, entonces va a la agencia de viajes a que le ofrezcan planes turísticos, haciendo preguntas, how much does it cost, how many days do the tour have, how much the price with ticket, with food, bueno, todos los planes turísticos, los medios de transporte, los tipos de comida, todo eso lo van a hablar en ese diálogo. El video debe tener mínimo máximo 4 minutos, es algo muy concreto, muy cortico. Más tarde les comparto la grabación de la clase pasada donde vimos el vocabulario que vamos a utilizar.
algunas preguntas, vimos un videito que más o menos ilustra cómo sería la situación que van a hacer. Los que van a trabajar en parejas, pues no necesariamente tienen que reunirse en la casa de alguien, ni mucho menos, sino que lo pueden hacer así como hacemos estas clases por videollamada y van grabando. Tienen que verse las dos personas en la cámara, utilizar imágenes relacionadas, colocar los subtítulos en inglés. ¿Qué otra cosa? Eso, y deben enviarlo antes del 17. Vamos a dedicar la próxima semana unas clases, unos horarios especiales para que ustedes nos muestren esa actividad. Si tienen alguna duda sobre el diálogo, hacen como el borrador del diálogo. Sí, nos pueden enviar las diapositivas, puede ser a correo. Es mejor al correo para que ahí nos quede guardado y poderle responder ahí mismo. Nos envían las diapositivas y les corregimos la gramática, o si quieren la pronunciación, lo que necesiten. Para que esa tarea les quede excelente. ¿Listo? Las personas que han estado asistiendo a estas clases van a tener unos punticos adicionales en esa tarea. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen sobre la actividad? Profe, ¿cómo se evidencia que estamos ingresando a las clases? ¿Un pantallazo de la clasilla? Sí, pues como ustedes se registran en el link, pero me queda más fácil el pantallazo cuando vayan a entregar el trabajo, el link del video lo deben subir. Si van a trabajar en parejas, con el nombre de las dos personas y el número de grupo. No importa si son del grupo del profe Sebastián o de mis grupos, se pueden hacer en parejas. Colocan, yo soy, digamos, Mariana Pérez del grupo 65 con Juan del grupo 43. Entonces ya sabemos de qué grupo, envían el link del video y los dos pantallazos, o bueno, el que tenga, digamos, si uno tiene pantallazo de asistencia y el otro no, no importa. Y cuando toman el pantallazo, pues les va a quedar aquí registrada la fecha y la hora en la que asistieron. Igual lo corroboramos pues con la asistencia, pero me queda más fácil si yo veo el pantallazo, saber en qué listado verlos a ubicar. ¿Listo? Entonces toman el pantallazo aquí de la reunión. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta acerca de la actividad? Profe, ¿cómo sería cómo es la dinámica del video? No sé, turismo, así, no entiendo. Sí, en el correo les envié la información. Permítame, yo les muestro el correo que envié ayer. ¿Dónde está? No lo envié, fue por la plataforma. Esto ya les muestro. Donde les explicamos cada una de las actividades. Revisen el correo, el de la plataforma, que ahí les envié la información. Entonces, los temas, como ya los mencioné anteriormente, cambiar sus reservaciones, dos personajes, quien atiende la agencia de viajes y el cliente, reservar las vacaciones, quien atiende la agencia de viajes y el cliente, y si la va a hacer solo, describir un plan turístico. Esas son las situaciones. Y acá están los requerimientos del video, como deben ser. Aquí hay algunas preguntas que pueden utilizar más de ellas. Como les digo, en la clase anterior hicimos como un ejemplito bien chévere de cómo podía hacer. Verificar que el sonido esté bien, que no hayan ruidos ni interferencias, porque a veces colocan una música súper duro y no se escucha sino la música. Entonces esas cosas tienen que pues tener cuidado cuando vayan a grabar el video. Cualquier programa para grabar, yo utilizo este OBS Studio o pueden utilizar Camtasia, Meet, con Meet también pueden grabar bueno, ese ya no graba, mentiras. Bueno, hay varios programas en línea gratis para grabar, lo pueden hacer. Máximo 4 minutos, máximo en parejas, agregar fotos, imágenes de acuerdo a lo que ustedes vayan a escribir y agregar los subtítulos en inglés. ¿Listo? Entonces, por favor, hagan esos borradores para irles corrigiendo su actividad. Ok, bueno, entonces,
Hoy vamos a hablar de el pasado continuo, past continuous. ¿Ustedes estuvieron en la clase del martes? ¿Los que están aquí, alguno estuvo en la clase del martes? Sí, señora, yo. Ah, ok, listo. Entonces esta es como la continuación de lo que vimos el martes. Quienes no, pues entonces le echan un ojito a la otra. Ahora les comparto la grabación. Entonces, hablábamos de ese presente progresivo que lo utilizábamos para las actividades que están sucediendo en el momento. Tenemos otro tiempo que se llama past continuous o past progressive. Cualquiera de los nombres pues es igual. Y en este tiempo lo vamos a utilizar para referirnos a acciones simultáneas en el pasado. Por ejemplo, I was reading and my husband was watching TV. Yo estuve leyendo un libro y mi esposo estaba viendo televisión. Entonces, dos acciones pasadas que sucedieron al mismo tiempo. También lo utilizamos cuando estamos describiendo el entorno. It was a perfect day, the sun was shining and the birds were singing. Era un día perfecto, el sol brillaba, los pájaros cantaban. Entonces aquí uso ese pasado progresivo continuous para describir ese tipo de situación. Y en algunos casos, no es una regla general, pero siempre que utilizo este while, utilizo pasado progresivo. While I was cooking, someone knocked the door. Cuando estaba cocinando, alguien tocó la puerta. En este caso tengo un pasado progresivo y un pasado simple. Entonces es muy fácil y por lo general, así como en el presente, esos dos tiempos se complementan. ¿Sí? Yo utilizo los dos tiempos para describir situaciones o en el presente cuando hablamos de presente simple y progresivo o en el pasado del pasado simple y progresivo. La estructura, la misma de la anterior. Aquí, aquí vamos a utilizar el verbo to be, pero en pasado. Ese verbo to be es lo único que nos va a decir si estamos hablando en presente o en pasado. ¿Sí? Si es, alguien tiene el micrófono abierto, por favor lo cerramos. Si el verbo to be está en presente, pues va a ser un presente continuo progresivo. Y si está en pasado, pues pasado continuo progresivo. I was dancing, you were eating, he was sleeping, she was reading, it was running, we were walking, they were studying. Y la forma negativa, pues también la vamos a utilizar haciendo la negación en el verbo to be. Bueno, aquí debemos tener en cuenta, was lo utilizo, la pronunciación de ese es was, como si fuera una O en vez de una A. No pronuncio was, sino was. I was dancing. You were eating. Y para las terceras personas utilizamos was y para la primera y el resto, los plurales, vamos a utilizar were. No lo vayamos a confundir con el que tiene la H porque ese es una W question que significa dónde, ¿cierto? You were eating, que este verbo sería fui o estuve. Ser estar, pero en pasado. Para las preguntas, entonces utilizamos el verbo to be en la primera posición para hacer la pregunta. Were you eating? ¿Estuviste comiendo? Was he sleeping? ¿Estuvo durmiendo? Aquí tenemos algunos ejemplos. Como decíamos anteriormente, es una actividad en un tiempo como específico en el pasado. Entonces aquí tenemos por lo menos Derek, 6 p.m. Entonces Derek was swimming at 6 a.m. yesterday. Entonces Derek estuvo nadando a las 6 a.m. ayer. Mandy was feeding her dog at 4 o'clock yesterday. Sam and Jess were having dinner at 8 p.m. last night. ¿Sí? Entonces, expresiones o acciones que suceden en un tiempo determinado. ¿Listo? Les voy a recordar aquí las reglitas. Bueno, aquí dejé las diapositivas de ayer para retomar ahorita esto. Las reglas del pasado progresivo. Del progresivo, ¿sí? Cuando vamos a colocar el ing en los verbos, entonces debemos tener en cuenta, cuando el verbo termina en y,
le vamos a colocar ing sin ningún problema. Ya tenga vocal anterior o consonante, coloco el ing. Play, playing, fly, flying, study, studying. Pero si el verbo termina en e, en una sola e, entonces le quito la e y le coloco ing. Dance, dancing, fake, faking, rhyme, rhyming. Cuando tiene doble e, le agrego el ing. Y cuando tiene IE, entonces le cambio esas dos letras por una Y. Entonces, die, dying, lie, lying, tie, time. Esta reglita de acá es súper importante porque aplica para 3 ocasiones. ING pasado, que ahorita la vamos a ver cómo hacemos verbos en pasado, y para adjetivos. Entonces, aplica para verbos que tengan una sola sílaba al pronunciar, por ejemplo, run, stop, put, acá tenemos otros, swim, could, sit, cumplen la regla para doblarle la consonante cuando le vamos a agregar el ing. Entonces, ¿cuál es la regla? Consonante, vocal, consonante. ¿Sí? Mírenlo aquí. Consonante, vocal, consonante, verbos de una sola sílaba, doblamos la última consonante. Run, running, put, putting, stop, stopping. Bueno, y ese es el pasado progresivo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Profe, Sí. es que no me quedó muy claro en qué momento se dice was, ¿cuál era? What? Was, cuando usamos, ese es el pasado del verbo to be. Entonces, utilizo was cuando voy a hablar del pasado. ¿Sí? I was, como aquí los ejemplos. Dere was swimming at 6 a.m. yesterday. Aquí tenemos complementos como yesterday. Todo lo que tenga last significa pasado. Last night, last Saturday, last week, last summer. Entonces, si tengo un last, ya estoy refiriéndome a pasado. ¿Sí? Entonces, utilizo ese was o were. Was para tercera persona y primera y were para el resto cuando voy a hablar del pasado. ¿Listo? More questions? Asistencia, ya la compartieron. De pronto Karen entró al final, entonces por favor le comparten nuevamente. Profe, sobre la última regla que explicó antes, esa sí no. Listo, ya la repito. Ya la volvemos a retomar. Entonces, para formar esta reglita, la de consonante, vocal, consonante, la vamos a utilizar en 3 ocasiones. Cuando voy a colocarle ing a verbos, el pasado ed a verbos, verbos regulares, y también me aplica cuando voy a colocarle comparativos y superlativos en adjetivos. Cuando yo voy a decir es más grande que big, bigger, aplica la misma regla. Por eso es importante tenerla en cuenta cómo funciona, porque no solo me va a servir para colocar ing, pero en este caso vamos a hablar del ing. ¿Para qué palabras aplica? Para las palabras de una sola sílaba al pronunciar, ¿sí? En este caso, este verbo, por ejemplo, wash, ¿será que cumple o no cumple la regla para doblarle la consonante? ¿Quién me dice? Este que tenemos. Sí, ¿Sí cumple Sí. la regla? Wash, Sí. una sola sílaba, ¿cierto? Ya. Pero tiene consonante, vocal, consonante. No la cumple. Así se la. Es perfecto. No la cumple porque no tengo consonante, No, vocal, consonante. por sino eso que no la tengo cumple. 2 consonantes. Entonces, wash no aplica. Drink tampoco, ¿cierto? Porque el mismo caso de wash tiene 2 consonantes. No, Taste, no A esta sí les wear. agrega, a esta sí les agrega ES, ¿cierto? Ajá, Eso sí. sí. Mm, Where, ¿será que aplica o no aplica? Una sola sílaba. No, no, tampoco. ¿Por qué no? Porque no es vocal. porque tiene que ser vocal consonante. Ajá. Exacto. Y aquí tenemos 2 vocales. Entonces no aplica. Sit, Sí, es así.
Este se Sí, aplica esa sí porque aplica. tiene consonante, vocal, consonante. Y las consonantes son, venga, las escribo acá, a ver dónde puedo escribir. Ok. Voy a escribirlas en el chat. Las consonantes para duplicar son P, T, D, M, G y N. Esas. Entonces no todas las doblo, sino estas. Sí, estoy grabando la clase. Listo, entonces Profe, esas consonantes las vamos a doblar. Entonces aquí se aplica. Entonces vemos que no todos aplican. Have no, porque termina en vocal. Play tampoco. Run, ¿será que run sí? Sí, aquí está. Sí, Live. Swim, ¿será que swim sí o no? No, Swim. Tiene una sola sílaba al pronunciar. no, ¿No? Sí, se aplica. sí aplica. Sí aplica porque tiene consonante, vocal, consonante y la consonante es M, si es de las que acabo de escribir ahí. Entonces se aplica. Do no aplica. Could, sí, Sí aplica. could, sí, también consonante, vocal, consonante, tiene T, acá tenemos uno con T, aplica. Rain, no, dance, no, put, así acá está. También. Sí, profe. Cry, ¿será que cry aplica o no aplica? Mm, no. no, No. No aplica porque no cumple con las reglas. Tiene consonante y vocal. En Cry se le cambia la Y por la I latina, ¿verdad? Ahí ING. ¿Qué regla aplica en cry? Que se le quita la Y y se pone la I latina. Crying. No, en este caso cuando es ing, esta primera regla de acá, ¿sí? Sería Se como deja la fly. Y y se le agrega ING. Exacto, agregamos ing común y corriente. Cry sería como el mismo ejemplo de fly. Entonces no cambia. Bueno, listo. Questions. Entonces, claros en el uso del pasado progresivo. Entonces, actividades que estuvieron en un tiempo determinado en el pasado, cuando estábamos describiendo el entorno. Y una clavecita, si tenemos la palabra while, entonces vamos a utilizar un pasado progresivo. ¿Listo? También es importante que hablemos del pasado simple, ya que estamos hablando del pasado. Y aquí este tiempo lo vamos a utilizar para describir situaciones también en pasado, pero que son como más rutinarias, ¿sí? Trabajé, jugué, dormí. En este caso, pues si vamos a hacer traducciones al español, pues también hay una diferencia. Estuve durmiendo toda la mañana. Entonces, si yo voy a decir eso, utilizaría un pasado progresivo. I was sleeping all the morning yesterday. Ayer estuve durmiendo toda la mañana, ¿sí? Entonces, esa oración igual va en progresivo. Si fuera un pasado simple, diría yo, dormí toda la mañana. ¿Sí? Yesterday I slept all morning. ¿Sí? Entonces vemos la diferencia también en el uso del español cuando hacemos esa traducción. Entonces, ese pasado simple es un poquito diferente gramaticalmente porque vamos a utilizar el verbo en pasado. ¿Sí? Como vemos aquí en la forma afirmativa, permítame la coloco más grande. Utilizo sujeto, verbo pasado, y bueno, aquí puedo utilizar una expresión de tiempo, yesterday, last year, last week, lo que quiera del pasado, ¿sí? Pero aquí debo tener en cuenta que el verbo lleva ed o puedo utilizar un verbo irregular, ¿sí? Los verbos en inglés los vamos a clasificar en esos dos grupos, verbos regulares y verbos irregulares. No hay una regla para decir de esta forma son los verbos regulares o de esta forma son los verbos irregulares. Simplemente con el uso vamos ya diciendo, sí, este es regular y este es irregular,
o si algo lo consultamos en un diccionario o en alguna página para saber si son regulares o irregulares. Y hay unas listicas de verbos en las cuales uno dice, ah, bueno, me la aprendo y sé cuáles son regulares o no. En este caso, work es un verbo regular, le agrego ed para formar su pasado. Entonces, aquí en esta situación también voy a utilizar esa misma reglita que les estaba mencionando ahorita para hacer el pasado de los verbos. Y en la forma negativa es más sencillo porque todos los sujetos, I, you, he, she, it, we, you y they llevan el mismo auxiliar negativo. Didn't. I didn't work, you didn't work. Y si vamos a hacer preguntas, entonces el did va en la misma posición. Did I sleep? Did you sleep? Did she sleep? Esa es la fórmula, es como la estructura gramatical que vamos a utilizar. Los verbos irregulares, pues se llaman irregulares porque cambian, ¿sí? Buy, bow, come, came, could. Hay algunos que son irregulares porque no cambian. Could, put, ¿sí? Do, por eso utilizamos did como auxiliar porque este es el pasado. Drink, drank, dry, drove, eat, ate, go, went. Hay unos que son bien irregulares. Por ejemplo, go no tiene nada que ver con went porque los otros al menos se parecen, cambian una letra o algo. Pero hay algunos como go que su pasado went que no tiene nada que ver y por eso son irregulares. ¿Sí? Take, took. De aquí, ¿qué significado saben? ¿Qué verbo se conoce? ¿Qué significará buy, come, could? Comprar, venir, cortar. hacer, Venir, tomar, comer, coger. comer, ir, Ajá. tener, Tener, hacer, leer, pegar, leer, estar, ver, escribir, tomar, pensar y escribir. Escribir, sí. ¿Qué sí? Ver, Ver. Say. estar. No. Say. Decir. Decir, Ajá, ahí sí. Perdón, me equivoqué. Put, poner, de colocar algo. ¿Qué otro? Drink, Ver, beber. beber, Could. cortar, cortar, Por aquí hay otro verbo. Get. poner, enviar. Get es lograr, conseguir, obtener. Bueno, ya que llegamos a este punto, hay verbos que tienen diferentes significados y vamos a utilizar el significado de acuerdo al contexto, ¿cierto? Entonces, hay un verbo que siempre confunde. Ay, se me olvidó. Bueno, Profe, dime. me acabo de ocurrir una pregunta. Sí. En el español en el año 2015 por ahí, se quitó la che y la ly del abecedario como tal, del abecedario latino, ¿no? Bueno, en español. ¿En el inglés alguna vez pasó algo igual? En el inglés nunca ha existido. ¿Nunca se ha removido o puesto unas... No, lo que pasa es que, por ejemplo, existe doble L, ¿sí? Pero no como tal el sonido, ¿sí? Por lo menos si yo voy a decir yellow, el sonido no es de H como la conocemos acá, o de che como conocemos, sino son la combinación de dos letras, pero no forman una. Es que yo creo que en el español se interpretó mal la regla porque no es que sea la letra che, sino que es la combinación de dos letras, la C con la H. Sí, pero te había dicho que la habían quitado. Exacto, entonces, porque sí existe esa combinación y usted no puede quitar palabras que ya existen, ¿sí? Que tienen esa combinación, porque si usted dice por lo menos, Profe. si la quita, quedarían sin sentido algunas palabras, porche, Chile, ¿sí? Pero entonces no vamos a quitar la letra che, porque nunca ha existido, porque no es una letra como tal, sino una combinación de letras. Y en inglés es lo mismo, si hay palabras que tienen doble L, CH, pero no son consideradas letras, sino combinaciones de letras.
Profe, otra pregunta. Bueno, son dos cosas. Bueno, primero, ¿qué significa get? Get es un verbo que tiene múltiples significados y entre los que tiene conseguir, lograr, obtener. Y este es un verbo que unido a otros también cambia de significado. Si usted dice get in, es entrar. Get off, salir. O sea, son cosas que de pronto no tienen nada que ver con la base del verbo. Obtener, lograr, conseguir. Y si está combinado con otra parte, cambia de significado. Eso se llama phrasal verbs. Sí, y otra cosa, profe. ¿Qué es lo que significa I gotta go? Tengo que irme. ¿Y ese es del mismo go que está ahí? Sí. Porque la frase, digamos, gramaticalmente, debería ser gramaticalmente, I have to go. O también puede decir, I have to leave. Que el verbo leave es también de irme. Sí. Pero I gotta go es un modismo. Profe, hablando de irse, yo me tengo que retirar. I gotta go. Ok. Yes. Listo, Sebastián. Ya te quedó clara la actividad, ¿cierto? La de Sí. Listo. Sí, incluso el inglés ya está hecho. Ok, perfecto. Profe. Feliz tarde. Bye bye, see you. Listo, entonces, aquí todos son reglitas. Para colocar ese ed en los verbos regulares, también tenemos algunas reglas, pero esas son mucho más sencillas. Entonces, si el verbo termina en cualquier letra normal, le coloco ed, como visit, visit. Love, que es un verbo que termina en e, pues no le voy a colocar otra ed, sino simplemente la e. Si termina en y precedido de vocal, le coloco ed. Aquí sí cambia, como nos decía, I forget it. La regla, ¿sí? Si es vocal, le agrego ed sin problema. Pero si es consonante, le cambio la y por la e y le agrego ed. ¿Listo? Y aquí miren la misma regla. Una sílaba, consonante, vocal, consonante, doblo la consonante, el verbo stop, ¿sí? Parar, stop it. Y si es ing, pues stopping, bat, batted. Si son de dos sílabas, with stress on the second, con acento en la segunda, permit, entonces doblo consonante. Si fuera permit, no doblo consonante, pero como tiene el acento en la segunda, sí la doblo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿preguntas? Bueno, aquí tengo algunos ejemplos de pasado siempre. Yo no sé por qué estas imágenes están tan raras. Qué pena, profe. Cuando termina en ed, ¿qué significa? O sea, ed es para... Es el pasado del verbo, de los verbos regulares. Recordemos que tenemos estos verbos irregulares que cambian y otros verbos como por ejemplo visit, love, enjoy, study, stop, but, permit, commit y muchos más que son verbos regulares. O sea, formamos su pasado agregándoles ed. En la mayoría de ellos ed. Y en los otros D porque terminan, por ejemplo, este love que termina en E, le agrego solo la D, pero son verbos. Y si, por ejemplo, el que termina en TED, se le agrega TED también porque termina en TD. O sea, come. Sí. En este caso, por ejemplo, come, no porque es un verbo irregular, ¿cierto? Este cambia a su forma en pasado, es came. A estos verbos de aquí no les voy a tener que agregar ed porque son irregulares. Tengo que buscar en una listica cuál es el pasado de ese verbo para colocarlo en pasado. Eso únicamente cuando voy a hablar de cosas que ya finalizaron. Por ejemplo, si yo voy a decir, yo visité a mi abuela ayer. Entonces, I visit my grandma yesterday. ¿Sí? Visité. ¿Sí? Pero si yo voy a decir que yo compré un vestido ayer, entonces I bought, utilizando el verbo en pasado, no buy, sino bought, que es el pasado del verbo.
I bought a dress yesterday. Sí, compré un vestido ayer. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tipo de verbo que voy a utilizar, utilizo o su forma en pasado porque es un regular o le agrego ed si es un verbo irregular. Si va a decir, ayer estudié hasta las 4. Entonces, yesterday I studied until 4. Hasta las 4. Until 4 p.m. ¿Sí? Entonces, aquí es donde debo tener cuidado cuando voy a utilizar un verbo, saber si es irregular, que cambia, o es un verbo regular, que le agrego ed. Pero como dije anteriormente, Listo, profe. ¿cómo nos aprendemos esto? Con el uso, ¿sí? Leyendo, que yo voy viendo los verbos y utilizándolos, ¿sí? Entonces esto es cuestión de práctica, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos una comparación de pasado simple y continuo, ¿sí? I went to the cinema yesterday. Fui al cine ayer. Mira, aquí tenemos el verbo go, when en su forma en pasado. I was watching TV when the phone rang. Estaba viendo televisión cuando el teléfono sonó. I always visit my grandparents in my summer holidays when I was little. Yo siempre visitaba a mis abuelos en vacaciones cuando era pequeña. Last night at 7 p.m. I was having dinner. Anoche a las 7 p.m. estaba cenando. I lived near Liverpool for a couple of years. Viví en Liverpool por algunos años. Viví una acción que ya pasó. While she was doing her homework, her brother was playing football. Cuando ella estaba haciendo la tarea, su hermano estaba jugando fútbol. Entonces aquí vemos cómo utilizamos pasado continuo, a veces con un pasado y pasado simple. ¿Listo? Questions? Bueno, ahora sí vamos a practicar. Profe, Dime. bueno, en las que están marcadas, unos ejemplos. Ahí en like, ¿qué, sí, qué significa? ¿Aquí? Por ejemplo, sí, por ejemplo, aquí lo que marca es Let's meet a las 7 p.m. Last night, sí, at 7 What's p.m. Ujú, I was the having dinner. 17. Sí. Yo estaba Eso es lo que se le agrega cenando. tomando. Ya. Se le agrega el ing y se marca. Listo. Sí, aquí en este pasado continuo lo que me está indicando que es pasado no es el verbo porque el verbo está en gerundio, sino el verbo to be, was. ¿Sí? El pasado, el verbo to be. I was having dinner. ¿Sí? I was watching TV. ¿Sí? She was doing her homework. He was playing football. ¿Sí? Lo que me indica que es pasado es el verbo to be. En cambio acá, en el presente simple, lo que me está indicando que es pasado es el verbo que está en pasado. I went, el verbo go. I visit, verbo visitar en pasado. I live, vivir en pasado. Entonces aquí el verbo y aquí el verbo to be. Ya entendí, profe. Gracias. Ok, perfecto. Listo, vamos a hacer unas Profe, actividades. Dime, una pregunta. dime, Juan. Ah, tal como usted nos está enseñando a hablar y a practicar el inglés, ¿cierto? Así también se le enseña a un estudiante nativo de allá. O sea, a un nativo para enseñarle español. No, inglés. ¿Se le enseña de la misma forma? Ah, no. No, porque ahí yo no le estoy enseñando significados ni cosas así, pero pues sí, gramática sí, obvio. Es como cuando nosotros veíamos las clases de español que nos decían el pasado progresivo, el presente, conjugar de verbos, que es un sujeto. Lo que pasa es que cuando uno aprende un idioma, su lengua nativa, eh, uno la aprende porque la ha escuchado todo el tiempo, ¿sí? Por lo menos los niños pequeñitos no saben que es ese quiero comer, que quiero es un verbo, comer es un nombre, bueno, otro verbo.
amo mi perro, que perro es nombre, no conocen categorías gramaticales, ¿sí? Entonces, eso pues uno lo aprendió a hablar porque lo escuchó, pero muchos de nosotros no sabemos español, sino que lo aprendimos porque lo vivimos escuchando. Entonces es lo mismo con el inglés en un nativo. Ellos lo aprenden porque lo escuchan, pero muchos no conocen gramaticalmente su idioma. O porque ustedes sí están bien así, bien duchos en categorías gramaticales en español, que es un verbo, que es un sujeto, un nombre. Entonces, de pronto, esa es la parte que se aprende en un curso de inglés, ya sea de español, bueno, de ruso, de lo que sea, esa parte gramatical que en la lengua nativa aprendemos, pues, escuchándolo, ¿sí? Sin saber qué clase de palabras estoy hablando, diciendo. Ah, listo, gracias. Listo. Bueno, entonces, ¿qué quieren? Quiz. Uy, se nos fue el tiempo súper rápido. Sopa de letras. ¿Quieres sopita de letras? Sopa de letras. Bueno, Sopa de letras. listo. Vamos a poner esta sopita de letras a ver quién se la toma más rápido. Vamos a buscar en presente progresivo los verbos que están aquí. Ustedes me dicen dónde. Con ing. Profe, en la esquina superior derecha está Kissing. Este. Hacia abajo, sí. Eso. Profe, yo también encontré learning. ¿Dónde? Arriba, abajo. Está como en la tercera Dos, columna. 3, aquí. Learning. Hacia abajo. No, en la segunda columna En la segunda. está la L. No, Ahí, esa no es. hacia el lado. Ok, sí. Ay, ok, como. Y de ahí hacia abajo está Profe, vi cutting. Learning. Learning también. Listo. Profe, encontré clean. ¿Dónde está learning acá? ¿Será este? A ver. Toca buscar aquí también la figurita, ¿o será este? Cutting. Espérame. Yo creo que es este. Así. Profe, yo encontré recycling, que está arriba de learning. Arriba, ok, recycling. Y ya vamos con cutting. ¿Y la figurita cuál es? Esta. Las canequitas. ¿Dónde está cutting? Arriba, en la que empieza en la esquina superior derecha, la C, arriba, Aquí. C, ¿no? Ahí. Sí. ¿Y el dibujito dónde está? Profe, Aquí ya. encontré Doing. Profe, está muy. ¿Dónde? Esquina inferior izquierda. Esquina inferior izquierda. Otro lado. Acá. Al lado de la G. Ya. ¿Cómo se dice Profe, esa, profe? encontré dancing. Buying. Bueno, vamos con ¿dónde está buying? Aquí. Dancing. Profe, encontré dancing, que está la de cutting, bueno, no sé cómo se dice. Ajá, aquí. Ok. No. Ahí es. Profe, encontré cleaning. Listo. Profe, encontré Learning. A ver, vamos con cleaning. ¿Dónde está? Al ladito de la I de dancing. Encontré. Al ladito de la I de dancing, por aquí. Ok. Ay, no. ¿No ves? No. Bueno, ¿quién más encontró otro? Encontré. Al lado del hueco ahí está creo que speaking. sí. Speaking, ¿dónde está speaking? Profe, yo encontré. La S. El huequito, En la al lado. ¿Al lado para dónde? De dancing. De dance. Ok, dancing al lado de speaking. Por aquí, a ver, ¿dónde? ¿Para abajo, para arriba? Abajo. En el Abajo. huequito. Abajo. Abajo. Ahí. Al lado. Ay, no veo. ¿Para dónde? Está a la izquierda. Profe, está en ese En cuadrito el que se cuadrito, en la ve. S. En la S Profe. que se ve hay un cuadrito amarillo. Ok. Arriba. Ya. Al lado. Ahí. Sí. Exacto. Casi que no. Profe, Profe, yo yo encontré encontré jumping. swimming. Aquí. Profe, encontré. Yo encontré la de Getting. jumping, profe. Jumping, Getting. ¿dónde está jumping?
Está ahí en la segunda hilera, en la mitad. Eso, Ok. ahí. ¿Y la figurita de dónde está? ¿Dónde está? Es la banquita de la derecha. Listo. ¿Qué otro encontraste? Caminar, profe, Profe, encontré encontré Getting. swimming. Getting, profe. Está la de Kissy. Ah, ok. Ya voy con Keiner. Swimming. Gelin, ¿dónde lo encontraste, Keiner? Arriba, donde está Learning, abajo de la A. Arriba de la A, profe. Ahí, Ok. o no, no, a la otra, ahí, abajo. Listo, Gelin. ¿Y cuál es este, el dibujito? Mm, No. El dibujo. Ya va. no sé. Dale. No, Bueno, ya no encontré. Getting. ¿Dónde está el dibujo de Gelin? Bueno, ¿cuál lo encontraron por acá? ¿Cuál nos falta? Nos falta Eat, Profe, ¿qué es Gresting? Dressing, No, Gresting. Resting. Ay, se nos acabó el tiempo. Sorry. Bueno, vamos a ver dónde estaban los demás. Kissing, learning, recycling, cooling, si lo tenemos buying, dancing, speaking, jumping, swimming, hasta ahí llegamos. Gary, nos falta el dibujito de Gary. Bueno, no olviden, luego les envío el enlace para que sigan practicando, venga les comparto para que hagan otra super de letras. Listo. Bueno, vamos con Quizzy y terminamos. Porque Quizzy nos vamos a dar cuenta de la gramática. ¿Listo? Bueno. Iniciar. Bueno, ¿qué pasó? Ay, no quiere Quizzy. Bueno, se los debo porque miren, no quiere funcionar hoy. Participar, sí, continuar. Ok, ahora sí. Listo. Este es Quizzy. Ingresamos, por favor.